Buenas noches, estudiantes. Angélica, Karen. Buenas noches. Buenas noches, Milegi, Sandra, señor Santiago, William Delgado, ¿cómo están? Hola, buenas noches, profesor. Perfecto. Yulín Jimena, Gilian Fernanda, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Diana María Garzón. Sí, señor. Excelente. Bueno, muchachos. Entonces vamos a iniciando en unos 5 minutos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo, muchachos? El objetivo es que aclaremos dudas, ¿sí? Sobre principalmente los puntos 3 y 4. ¿Sí? Vamos a hacer una revisión general, pero nos vamos a enfocar en los puntos 3 y 4. ¿Qué dudas tienen? ¿De acuerdo? Miraremos una pequeña teoría al respecto. ¿Ok? Entonces, para que estén allí preparados, muchachos, por favor, alisten todos, Milegi, Karen, alisten, muchachos, Ángela, sus dudas allí. Por favor, vamos anotándolas y vamos participando. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto, jóvenes. Profe, una pregunta. Ese es el CIPAS con puntos, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, este es el CIPAS con puntos, señor Santiago. Sí, no, lo que pasa es que ayer... Correcto. Como... Ah, bueno, profe, listo. Sí, debemos, muchachos, por favor, vamos ingresando al campus virtual. Ingresen al campus virtual y confirmen la asistencia. Señor Santiago, ¿sí? Ingresen donde dicen CIPAS de primera matrícula. Listo, profe, ya, de una. Ya confirmó, todo ya confirmaron, muchachos. Ángela, Suente Valeria, Luisa, Gillian, Milegi, Lina, Giancarlos, Evelyn, William Delgado. Tutor, yo le di confirmar asistencia pero ya no me apareció nada. ¿Es correcto así? Tiene que decirle asistente. ¿Me confirmas, por favor, estudiante Ángel? Profe, a mí nunca me ha mostrado así. Me muestra esa, se ha confirmado asistencia y ya. O se ha confirmado también. En algunos casos dice... Se ha marcado la asistencia, dice. Se ha marcado la asistencia. Se ha marcado la asistencia, perfecto. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, muchachos. Bueno, entonces ya unos minutos. Se ha marcado la asistencia, estudiante Evelyn. Perfecto, Luisa Fernanda Carvajal. Muy bien, muchachos. Profe, buenas noches. Yo estoy inscrita en este CIPAS, pero no me aparece que usted sea el director y el tutor. Estudiante Diana, ¿quién le aparece? Me aparece, ya le digo quién me aparece. ¿Como director? Como tutor de la sesión. Como tutor me aparece Sandra Patricia Castro. ¿Y director? Director me aparece 5. Ciro Efraín, Mirella, Sandra Joana, Carolina y Yadi Milena. No. No, este es un CIPAS de primera matrícula. Ustedes la escribieron por medio de la zona. ¿De qué parte de usted? Perdón. De Palmira. De Palmira. Ah, usted está o con el profesor David Olivares o con mi persona. Ah, sí, no pasa Sí. nada que usted no me aparezca allí. Pues debería aparecerle alguno de los dos docentes, el profesor David o mi persona, Alejandro García.
Pero de todas formas, confirme la asistencia. Ingresa al campus virtual y confirma. Sí, yo ya la confirmo. Ya Gracias. la confirmó y le aparece sin problemas. No hay ningún inconveniente. Gracias. Bueno, ok. De nada. Bueno, muchachos, estudiante Giancarlo, ¿tiene alguna pregunta? Que ya no estés enojada conmigo. No estoy enojada, Liz. Estoy decepcionada. Hola. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien todos allá? Sí, señor. Sí, señor, yo lo escucho y le veo. Muy bien, excelente, jóvenes. Bueno, muchachos, entonces estamos en el CIPAS de primera matrícula de la unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos del curso Pensamiento Lógico Matemático. Estamos hoy, perdón aquí, muchachos, estamos a septiembre 19 de 2023. Docentes Alejandro Rafael García y David Rodríguez Olivares Diago de los CEA de Palmira y UDR de Cali, muchachos. Entonces, vamos iniciando, jóvenes. Como les decía, ¿cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy, muchachos? El objetivo es que aclaremos dudas de los puntos que tenemos allí pendientes de los ejercicios de la tarea, ¿ok? De puntos 1 a 4. Nos vamos a enfocar principalmente en el tema de reglas de inferencia lógica sobre demostración, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, bienvenidos a la sesión. Vamos comenzando, jóvenes. Entonces, en la sesión pasada estuvimos mencionando unos conceptos, muchachos. Estuvimos hablando de la guía de aprendizaje. Deben seleccionarse unas letras, ya todos ustedes lo saben, esa parte, muchachos. Debemos utilizar la plantilla para la redacción, para la redacción de nuestro trabajo.
Jóvenes, todos están utilizando la plantilla, muchachos, Alejandra, Ana Milena, Ana María, Angie, Carlos Lizarazo, ¿están utilizando la plantilla, muchachos? Sí, señor. Sí, perfecto. Todos jóvenes. Bueno, muy bien. Recordemos que esta actividad, muchachos, inició el 31 de agosto y va hasta cuándo, compañeros. Muchachos. Hasta el 1 de octubre. Hasta el Primero. 27. Ah, sí, hasta el 1. 1 de octubre, muy bien. Hablamos, ¿cierto?, sobre conceptos básicos, muchachos, sobre proposiciones simples. También vimos lo referente. Muchachos. Vimos lo referente, compañeros, a proposiciones compuestas, donde estuvimos hablando entonces que la proposición compuesta se compone, ¿cierto? O es la unión de dos o más proposiciones simples. Estas proposiciones simples se unen a través de lo que se llaman unos conectores lógicos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos conectores lógicos, muchachos? ¿Quién me ayuda a recordar cuáles son esos conectores lógicos? Profe, es conjunción, disyunción exclusiva, condicional o implicación, bicondicional y negación. Exactamente, muy bien. Tenemos, muchachos, tenemos conjunción, ¿cierto? Tenemos disyunción exclusiva, tenemos el condicional, bicondicional, ¿de acuerdo? Bueno. Ejemplos, aquí veíamos Cali es la ciudad del Valle del Cauca y es considerada la capital de la salsa, ¿de acuerdo? Esa es una proposición compuesta. Luego también vimos si Camilo asiste a los CIPAS de PLM, entonces Camilo tiene un excelente resultado en sus calificaciones. 3, tercero, el número 117 es divisible por 3 si solo si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿De acuerdo? ¿Qué conectores tenemos allí, muchachos? ¿Quién me colabora, por favor? El primer conector, ¿cuál es? Para la proposición compuesta 1. ¿Qué conector tenemos? Conjunción, profe. Tenemos conjunción. En el siguiente, ¿cuál tenemos, muchachos? Segundo conector. ¿Tenemos cuál? Condicional. Tenemos el condicional, exactamente. Y luego tenemos ¿cuál, muchachos? Tenemos bicondicional. Bicondicional. Muy bien, excelente. Perfecto. Bueno, vamos a adelantarnos un poco, muchachos. Vamos a adelantar un poco. Aquí nos hablaban de todos estos conectores. La tabla de verdad. Tabla de verdad. Ok, esa tabla de verdad, muchachos, recordemos que tiene unas reglas. Tiene unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas, muchachos? Por ejemplo, vemos aquí, vemos para la negación, muchachos, recordemos el conector de la negación. ¿Quién me puede ayudar con ese conector de la negación? Por ejemplo, ¿qué nos dice dicha negación, muchachos? Cuando la proposición es verdadera, ¿cómo es la negación? Falsa. Es falsa, ¿cierto? Y cuando la proposición, por ejemplo, en este caso P es falsa, la negación es ¿cómo? Verdadera. 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 Verdad, excelente. Igualmente vemos, estudiante Milegi, vemos lo siguiente. Aquí tenemos, muchachos, vemos la disyunción. ¿Cuándo es la disyunción? Perdón, la conjunción. Mire esa conjunción. ¿Qué podemos decir de esa conjunción? ¿Que es verdadera cuándo? Cuando ambas son verdaderas. Cuando las dos. Cuando ambas proposiciones simples son verdaderas. En los demás casos, ¿cómo nos da? Falsa. Falsa. Excelente. También vemos aquí, muchachos, la famosa disyunción. ¿Cómo explicamos la disyunción, muchachos? ¿Cuándo es falsa la disyunción? Cuando ambas son falsas. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ambas son falsas. Cuando ambas son falsas, en los demás casos, ¿cierto? Es verdadero. Luego tenemos, muchachos, por acá, famoso condicional. ¿Cuándo el condicional? Miremoslo allí. ¿Cuándo el condicional es falso? Cuando ambas son Solo es verdaderas. verdad. Una es verdadera y otra es falsa. Y cuando las dos son falsas.
miremoslo bien, muchachos. Mírenlo bien, por favor. ¿Cuándo el condicional es falso? Una es verdadera y otra falsa, ¿no? Cuando, aquí hablamos en este caso, muchachos, ya tenemos que utilizar unos términos. Anotémoslo, por favor. Se llaman antecedente y consecuente. Ok, entonces decimos, cuando el antecedente, o sea, P es verdadero y el consecuente, Q es falso, entonces el condicional, ¿cómo será, muchachos? ¿Será? Falso. Falso. En los demás casos, Falso. ¿verdad? ¿Cómo? Es falso. Será verdadero, ¿ok? Entonces, anotemos los muchachos antecedente consecuente. Y aquí, muchachos, observamos también el bicondicional. Mire el bicondicional. ¿Qué nos dice esta regla? Es verdadero cuando ambas proposiciones simples son iguales a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Cuando son verdaderas o cuando son Falsas. falsas a la vez. ¿Ves, muchachos? Perfecto. Bueno. También nos hablan, muchachos, esto lo estuvimos trabajando la sesión pasada, ¿ok? De cómo diligenciar la tabla de verdad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí observamos, muchachos. Tenemos, muchachos, tenemos una tabla de verdad, muchachos, donde hay tres proposiciones simples, muchachos. Hay tres proposiciones simples PQR. Cuando tenemos tres proposiciones simples, ¿cuántas filas nos va a dar la tabla de verdad? ¿Cómo la encontramos, muchachos? 2 a la n. 8. 2 a la n, ¿cierto? 2 a la n, o sea, 2 a la 3 igual a 8. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto, muy bien. Perfecto. Y para el número de columnas, muchachos, recordemos que ese número de columnas, entonces usted lo puede establecer teniendo en cuenta, los siguientes criterios. Hablamos de proposiciones simples, ¿ok? Entonces, si hay tres proposiciones simples, usted ya sabe que hay tres columnas, ¿de acuerdo? Si hay negaciones, muchachos, si tenemos negaciones, entonces usted pues sabe que debe generar otras columnas. Paréntesis, entonces usted va adicionando más columnas. Y por último, relaciones entre paréntesis, muchachos. Luego tenemos, jóvenes, aquí entonces queremos tener a la mano para solucionar nuestros ejercicios de la tabla de verdad. Debemos aquí tener nuestras operaciones o nuestros conectores lógicos, ¿cierto? Cuando nos dan verdadero, cuando nos dan falso. ¿Ok? Bueno. Esas tablas de verdad, muchachos, sus resultados nos dan lo que se llama, por ejemplo, una tautología. ¿Cuándo tenemos tautología, muchachos? Cuando todos los valores de esa tabla son como, jóvenes. Verdadero. Son todos verdaderos, ¿cierto? ¿Cuándo tenemos, muchachos? Verdaderos. Exactamente, muy bien. ¿Cuándo tenemos, muchachos, aquí contradicción? Cuando todos los resultados dan falso. Sí, cuando todas son falsas. Cuando todas son falsos, ¿cierto? Y luego tenemos por último aquí al lado derecho en verde, tenemos contingencia. ¿Cuándo estamos frente a una contingencia, muchachos? En una tabla de verdad. Cuando Solo una es falsa. De verdad y falsos. Cuando tenemos valores verdaderos, ¿cierto? Y valores falsos, muchachos, dentro de esa tabla. Muy bien. Bueno, posterior a ello, muchachos, bueno, antes de eso, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen preguntas al respecto? Profe, ¿puede volver a devolver un poquito la diapositiva? A donde era tautología, algo así. Gracias, profe. Listo, ok, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Preguntas, muchachos, al respecto sobre estos resultados de la sala de verdad? Compañeros, ¿no? Bueno, compañeros. Entonces, seguimos, muchachos. Seguimos. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña revisión, muchachos. Pequeña revisión. Ahora sobre
las leyes de inferencia, muchachos. Estas leyes de inferencia, jóvenes. ¿Qué es una ley de inferencia, muchachos? ¿Quién me puede ayudar? Señor Diego Fernando, por favor. O alguna compañera. Ayuda con la lectura acá, por favor. ¿Qué es una ley de inferencia? Un argumento se compone Bien, pues, de un conjunto de proposiciones de las cuales unas se denominan premisas y otras se recibe el nombre de conclusión. exactamente. Ok. Bien, pues, continúa, por favor. Premisa. Premisa. Las premisas son las razones que se ofrecen como fundamento de apoyo o fin de que otras personas puedan aceptar racionalmente la conclusión. Exactamente, muy bien. Continúe, por favor. Conclusión. Proposición final que se obtiene de las premisas, que asevera algo nuevo, partiendo de los datos ya conocidos en las proposiciones anteriores. Perfecto, muchachos. Entonces, en la ley de inferencia nos encontramos con unos conceptos: argumento, premisa y conclusión. ¿Ok? Ese argumento es un conjunto de proposiciones. ¿Ok? Donde las primeras se denominan, valga la redundancia, premisas, y el final, ¿ok?, se denomina conclusión, muchachos. Ejemplo, compañera, bien pueda. Tenemos aquí un ejemplo. Vamos, por favor. Tenemos ahí, muchachos. Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Todo esto que hemos escrito aquí, muchachos, en lenguaje natural se denomina ¿cómo? Jóvenes, lo hemos dicho al principio, se denomina, muchachos, lo que está en rojo y verde se denomina ¿cómo? Jóvenes. Proposición. Todo esto se denomina, muchachos, ese conjunto de proposiciones se denomina, perdón, un Argumento sería argumento, muchachos, un argumento. ¿Ok? Donde vemos estas proposiciones en rojo, compañeros, esas proposiciones de ese argumento se denominan ¿cómo? Muchachos, que está en rojo. ¿Premisa? Se denominan ¿Premisa? premisas. Muy bien. Y cuando ya vemos aquí lo que está en verde, después de que decimos por lo tanto, ahí hablamos de quién, muchachos, de la Conclusión. conclusión. Entonces recordemos, el argumento, ese argumento se compone, muchachos, de premisas y conclusiones. Jóvenes. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos, muchachos. Aquí lo hemos colocado. En rojo van las premisas y en verde va la conclusión. Vemos otro ejemplo, muchachos. Otro ejemplo de argumento. Miremoslo ahí, muchachos. Si estudio el material de la unidad 2, entonces desarrollo correctamente la tarea 2. Estudio el material de la unidad 2, por lo tanto, desarrollo correctamente la tarea 2. Ese es el argumento, muchachos. Ese argumento tiene una premisa 1. Mírenlo allí, compañeros. Lo vemos allí. Si estudio el material de la unidad 2, entonces desarrollo correctamente la tarea 2. Esa es la premisa número 1, muchachos. Tenemos una premisa número 2, muchachos. Esa premisa número 2 nos dice lo siguiente: estudio el material de la unidad 2. ¿Sí me están siguiendo, muchachos, allá? Lo que estamos mostrando allí, compañeros. Sí, señor, sí, señor. Mire que la premisa 1 va hasta dónde, jóvenes. Premisa 1 va hasta dónde, muchachos. Hasta el punto, profe. Hasta el punto, ¿cierto? Mire que la premisa 2 comienza después de ese punto, ¿ok? Y mire que usted identifica la conclusión, ¿sí? Que va después de dónde, muchachos, de qué palabra o de qué frase. Por lo tanto. Por lo tanto, ¿ok? Mire allí la conclusión, muchachos. En este caso nos dice desarrollo correctamente la tarea 2. Entonces, hemos identificado, muchachos, allí
lo que se llaman las premisas y el argumento. Bueno, estas muchachos, estas leyes de inferencia, compañeros, ¿sí? Tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de estas leyes de inferencia, muchachos? Jóvenes, que cuando usted las coloca en una tabla de verdad, mire que el resultado debe dar ¿cómo, jóvenes? Debe dar al final, muchachos, debe dar todo verdadero, o sea, debe darle una que, muchachos, está aquí en amarillo. Tautología. Darles una tautología, muchachos. Usted coloca la ley de diferencia o ese argumento que usted está demostrando y lo simula, entonces le va a dar, muchachos, una tautología. Bueno, muchachos, seguimos. ¿Preguntas hasta el momento, jóvenes? Muchachos. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, aquí nos encontramos, compañeros, lo que son las leyes de inferencia. ¿Ok? Vemos que hay una gran cantidad de leyes de inferencia. Dentro de esas podemos, aquí hemos colocado las más básicas. Esto lo encontramos, muchachos, en el material de apoyo, el Padlet. ¿Ok? Vemos una ley de inferencia, muchachos. Por ejemplo, vemos aquí el modus ponendo ponens, donde vemos aquí un condicional. Por ejemplo, aquí en la primera parte, muchachos, tenemos si P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Esos tres puntos que vemos acá, muchachos, ¿sí lo alcanzan a ver allá? Jóvenes, los tres puntos. Sí, señor. Acá? Esos tres puntos, muchachos, señor. ¿okay? Este es el modo que ponen, compañeros, que tiene varias formas de escribirse. ¿De qué otra forma lo podemos decir ese modus ponendo ponens? ¿Quién me colabora por acá, muchachos? Voy a leerlo aquí. La segunda opción se lee, muchachos. Si P, entonces no Q. P, por lo tanto, no Q. ¿Sí me siguen allá, muchachos? ¿Cómo se lee? Sí, señor. Sí, listo. Bueno, compañero, bien, pues, ¿cómo leeríamos esa tercera opción aquí? Esta tercera forma de escribir el modus poniendo ponens. No P, entonces Q. No P, por lo tanto Q. Al principio hay que corregir un poco. Recuerden que cómo ir siempre el condicional que debe llevar. ¿Qué palabra? Si no, entonces ¿qué lo que si no? ¿Qué? Si no P. Si no P, exactamente. Entonces Q. Ok. No P, No por P, lo tanto Q. Por lo tanto Q, exactamente. Eso, perfecto. Entonces, esa es la del modus poniendo ponens. Gracias, compañero. Vemos otra, muchachos, modus tolendu tollens. Ok, mire que en el modus tolendu tollens, lo que estamos haciendo aquí, muchachos, es, por ejemplo, decir, si P, entonces Q, negación de Q, por lo tanto, negación de P. O sea, si negamos el consecuente, se niega el antecedente. Igualmente acá, muchachos. Ok, negamos el consecuente, mírenlo acá. Si no P, entonces no Q. Negamos Q nuevamente, ¿sí? O sea, nos queda afirmativa, por lo tanto P. ¿De acuerdo? Y vemos otra manera de escribirlo acá. También tenemos, muchachos, el silogismo hipotético. ¿Cómo podemos leer este silogismo hipotético, muchachos? ¿Quién me colabora al respecto? ¿Quién me puede ayudar a leer este silogismo hipotético? Muchachos. Compañeros. ¿Cómo leemos este silogismo? Bien pueda, señor Santiago. Son dos premisas con condicional. La proposición antecedente de una es igual a la consecuente de la otra. En la conclusión se hace una nueva condicional con la otra diagonal. Exactamente, muchachos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, muchachos, ese silogismo, mire que tiene dos, ¿cierto? Dos premisas que tienen condicionales y el resultado también es un condicional. Así lo podemos identificar. Tenemos simplificación, jóvenes. En esa simplificación, a partir, muchachos,
de dos proposiciones simples, mire que tenemos aquí P y Q, obtenemos alguna de las dos. ¿De acuerdo? Recordemos que esa simplificación lleva aquí un conector. ¿Cuál es ese conector, muchachos? Que vemos allí en esa simplificación. Judy Vanessa, ¿cuál es ese conector que vemos allí, muchachos? La Conjunción y conjunción, ¿ok? Perfecto. Entonces, recordémoslo, anotémoslo. A partir de dos proposiciones simples que están dentro de una sola premisa, obtenemos cualquiera de las dos proposiciones simples. Bueno, por aquí vemos otras leyes más. Tenemos el silogismo disyuntivo, o también conocido como modus tollendum ponens. Muchachos, mire que ese silogismo disyuntivo, lo vemos acá, debe tener una premisa con un conector de disyunción y se puede negar cualquiera de las dos proposiciones y como conclusión se afirma la otra proposición. Ok, aquí vemos ejemplo, vemos P o Q, muchachos, negamos Q, nos da la afirmación de P. Mire este otro caso, muchachos. ¿A quién se está negando acá, muchachos, en esta disyunción? Segundo caso. P. Negamos P y nos da como conclusión ¿quién? Muchachos, mi ley. ¿Nos da conclusión quién? Muchachos, nos da Q, ¿cierto? Perfecto. Entonces recordemos, ese es el silogismo disyuntivo o modus tollendum ponens, muchachos. Por aquí vemos también otro caso, ¿sí? Nos hablan del dilema constructivo. Se deben tener tres premisas, compañeros. Una es una disyunción, o sea, la primera que está acá, y las otras dos son condicionales, donde ambos antecedentes son la misma proposición, que conforman la disyunción, y la conclusión es una nueva disyunción conformada por los consecuentes de los condicionales. ¿Cómo así, muchachos? Mira aquí, jóvenes, en la primera premisa, ¿quién tenemos, compañeros? En este dilema constructivo. Tenemos aquí, muchachos, P. P y Q. No, P. O. O Q, ¿cierto? Muchachos, tenemos P o Q, señor Johnny Fernando, P o Q. Y mire que los condicionales, ¿quiénes están, muchachos? Como antecedentes tenemos esas P's, ¿ok? P y también tenemos Q. ¿Sí me están siguiendo allá, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Y mire los consecuentes, se llaman R o S. Entonces, al final, muchachos, tenemos una disyunción con los consecuentes, o sea, con R o S. ¿De acuerdo? Los antecedentes de estos condicionales son P o Q y los consecuentes son R o S. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Tenemos, muchachos, también la simplificación disyuntiva, que es una disyunción en la parte superior, ¿sí? Mire que en este caso los antecedentes son P o Q, pero el consecuente, mire que es ¿quién, muchachos? En este caso, ¿cuántas letras tenemos allí como consecuentes de esos condicionales? ¿Qué letra tenemos? R. La letra R, ¿cierto? Y el resultado, mire que es solamente R en este caso, muchachos. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la simplificación disyuntiva. Tenemos otro caso, muchachos, también muy conocido, que es la adjunción, compañeros. Karen Natalia, tenemos, muchachos, esa adjunción. Tenemos dos proposiciones simples, dos premisas, P, Q, y la adjunción lo que hace es unirlas a través de una conjunción. Tenemos P y Q. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos P, no Q. ¿Cuál será el resultado de esa adjunción, muchachos? P, no Q. ¿Cuál es el resultado de esa adjunción? P y negación Q. Y negación Q. Muy bien, compañera. Y en ese último caso, muchachos, tenemos ¿quién? Jóvenes. Tenemos, muchachos, la negación de P. ¿Sí? ¿Bien pueda? Negación P, Q, da como resultado negación P y Q. Exactamente, estudiante Milei. Negación de P y Q. Muy bien, muchachos. Entonces, esas son nuestras leyes de inferencia, jóvenes. En esta ley de inferencia, muchachos, tenemos aquí los casos, ya lo hemos tratado, los dijimos,
Ok, la simplificación, ya lo hemos mencionado. A partir de dos proposiciones simples encontramos la conclusión. La disjunción, la acabamos de ver también. La disjunción, entonces, tiene dos premisas o puede ser una sola, ok, y nos genera dos premisas a través de una conjunción, muchachos. ¿De acuerdo? También vimos el modus ponendo ponens, que utiliza un condicional, jóvenes. En ese condicional, recordemos que el consecuente debe estar negado, ¿ok? Ese para el modus ponendo ponens, vemos aquí, vamos aquí modus ponendo ponens, ¿ok? Tenemos un condicional, tenemos el antecedente, o tenemos luego el consecuente, muchachos. En el modus tollendo tollens, ya dijimos, negamos el consecuente, obtenemos la negación del antecedente. Bueno, silogismo hipotético, lo acabamos de ver, muchachos. Igualmente, estas leyes de inferencia, pues las podemos simular, muchachos, dentro de este enlace que se llama lógica UNAT, ¿ok? Y entonces allí podemos generar nuestra tabla de verdad simulada, muchachos. También para esta tarea, muchachos, debemos generar, jóvenes, la grabación de un video en inglés, donde usted se presenta, ¿cierto? Inicialmente, da el nombre, edad, ciudad donde vive y programa en el que está matriculado. Y luego explica, pues, en español, allí sí, ¿cierto? De forma detallada cómo realizó el ejercicio 1. Para eso usted puede utilizar diversos software, diversas aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, una que se llama screencastbiomatic.com. Tenemos otra también, se llama Loom, o podemos utilizar Teams directamente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, muchachos, aquí con esta aplicación podemos ingresar y grabar gratuitamente, muchachos. Es muy sencilla esta aplicación. ¿Ok? Usted puede habilitar cámara, puede compartir pantalla. ¿De acuerdo? Todos han grabado ya, muchachos, su video. Muchachos, de esa tarea, estudiante Roxana, Sandra. Sí, señor. Doctor Angelo. Buenas noches, tutor, una pregunta. Sí, dígame. Yo quería, o sea, para explicarlo de la tabla de verdad, pues cómo se hizo el ejercicio 1, es necesario, o sea, lo tengo que hacer con base al simulador, o sea, lo puedo explicar ahí con el simulador, o se puede hacer, o es la explicación hecha a mano. Bueno, en el ejercicio 1, ya vamos para allá. En el ejercicio 1, bueno, vamos a ir resolviendo las preguntas, muchachos. Vamos a ir resolviendo las preguntas. En ese punto 1, compañeros, entonces usted debe grabar, ¿cierto? Explicar todo el ejercicio, cómo lo desarrolló. O sea, partes de unas premisas, ¿cierto? Debes pasar ese lenguaje natural. Miremoslo aquí. Miremos un ejemplo, muchachos. Tenemos aquí, ¿cierto? Nuestra expresión en lenguaje simbólico. ¿Estamos de acuerdo, compañera? Tenemos nuestra expresión en lenguaje simbólico, expresión compuesta, ¿cierto? Debemos pasarla al lenguaje natural. ¿Cómo va a quedar? ¿Cierto? Luego usted tiene que generar una tabla de verdad manual. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Debemos generar una tabla de verdad manual. Sí. Luego debemos generar una tabla de verdad simulada. ¿Ok? Debe usted tener ambas tablas. ¿De acuerdo? Y explicar y mostrar que las dos tablas coinciden en el resultado. Eso es lo que debemos hacer. Y decir al final qué tipo de argumento tenemos. Si es un argumento basado en una tautología o si ese argumento es una contradicción o es una contingencia. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sobre ese tema, compañera. Sí, profe. Sí, perfecto. Pregunta al respecto, muchachos. Usted va a mostrar lo que ya realizó, no es que en el momento va a comenzar a grabar y a mostrar cada paso a paso, porque si no se le va a extender mucho el tiempo. ¿Sí me entienden, muchachos? Al respecto, usted muestra lo que ya hizo. Perfecto, jóvenes. Sí, señor. Bueno, muy bien. Manuela. Bueno, entonces seguimos, muchachos, seguimos por acá.
Bueno, ¿alguna pregunta de este punto 1, jóvenes? ¿Todos claros con el punto 1? ¿Alguna duda? Vamos a ir aclarando aquí. Pregúntenos. Cuéntenos. Pregunte el punto 1, muchachos. ¿No? Buenas noches. Buenas noches. Escuchamos lejos. La escucho lejos. ¿Ya se escucha mejor? Sí, bien puede. Una pregunta es que yo escogí el punto B y hay una parte que dice que hay que expresarlo en lenguaje natural. Entonces, por lo menos ya hay que seguir la pantalla. Cuando yo lo empecé a expresar en lenguaje natural, como hay unos paréntesis, cierto que antes de empezar a expresar el lenguaje natural se pone el sí, por lo menos ahí sería. Si se aplica el trabajo inteligente para tener una mayor eficiencia, ¿sí está bien, cierto? Porque es que yo primero lo puse, se aplica el trabajo inteligente, pero no sé si aquí está bien o está mal. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Sí se escucha, muchachos? Entonces, el Casi no lo condicional. escucho. El condicional. casi no. ¿Sí? El condicional, muchachos, siempre como se escribe, jóvenes. Siempre vamos a escribirlo si, entonces ere. ¿De acuerdo? Si P, entonces ere. Entonces, en ese caso, usted antes de hablar, de mencionar la primera proposición, debe que colocar ¿cuál palabra? Estudiante Catalina. El sí. El sí, ¿cierto? Para que lo tenga presente allí. Ese condicional, muchachos, cuando ya estamos finalizando una frase, cuando tenemos ya una conclusión, pues lo decimos de otra forma. Ya usted no habla del sí entonces, ya usted utiliza otras palabras. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podemos utilizar en ese punto A, podemos decirlo de dos formas. Podemos decir, ¿qué me ayuda con esa letra A, muchachos? ¿Cómo lo podemos decir? Jóvenes, ¿cómo podemos decir esa letra A? Podemos decir si P, entonces, ¿qué, muchachos? Si P, entonces, ¿me escuchan todos allá, muchachos? Si P, entonces, ¿qué? Si P, entonces Q y R. O podemos también decir, muchachos, P, por lo tanto, ¿quién? Por lo tanto, Q y R. También es válido, ¿ok? En ese caso, el por lo tanto, mire que ya no utilizas la palabra sí. ¿Me hago entender? ¿Listo, muchachos? Eso cuando ya tienes frases o estás con condicionales al final de la proposición compuesta. ¿De acuerdo? ¿Cómo leemos este caso, muchachos? ¿Qué me ayuda a leer este ejemplo aquí? ¿Cómo se leería, muchachos? ¿Cómo lo podemos leer, muchachos? Estudiante Ángela, Roxana, ¿cómo lo leemos? ¿Quién me ayuda, muchachos? R-O-S. Si R-O-S. ¿Sí? ¿Le falta algo allí? Sí y solo sí. T. T, ¿cierto? R o S, sí, solo sí T. Usted solamente lo que hace es reemplazar, ¿cierto? ¿Quién es R, quién es S y quién es T? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Cuando vamos a leer el lenguaje natural. ¿Perfecto? Sí. Bueno, muy bien. Por acá también tenemos este otro caso, ¿cierto? Igualmente, aquí ya vemos, compañeros, vemos acá, vemos aquí dos condicionales. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a leer, señor Andrés Mazuera? ¿Nos escucha? Creo que es de mi grupo. Entonces, muchachos, acá tenemos si P, entonces, ¿quién, compañeros? Menos Q. Negación Q. Y R, entonces Q. Y si R. Y si R, entonces Q. Exactamente. ¿Listo, compañeros? Para que lo tengamos presente, muchachos. Tenemos ahí presente. Bueno. Y por último, mírelo aquí. Por ejemplo, aquí lo que les mencionaba, muchachos. ¿Quién me puede ayudar con base en lo que dijimos del condicional, que tiene varias formas de escribirse? ¿Cómo lo podemos decir?
¿Quién me colabora allí, muchachos? ¿Quién me ayuda a leer ese condicional, jóvenes? Mire que hay dos condicionales. Bien pueda. Ere. Ah, no, perdón. Sí, entonces, no. Sí, ere, entonces ese. Y ere. Sí, entonces. Ese. Ajá. No. Vamos a utilizar dos palabras distintas, estudiante Carmen Sofía. Vamos a utilizar ese condicional, usted lo puede decir de dos maneras, o de varias maneras, realmente, decir que para decir esas palabras, o la conjunción, no solamente se dice y, también hay otras palabras para decirlo, la disyunción, no solamente se dice o, también hay otras maneras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién me puede ayudar también a leerlo, muchachos? Jóvenes. ¿Cómo lo podemos leer? Estudiante John Steven. Ere, entonces ese. ¿Sí? Y ere, por lo tanto ese. Por lo tanto ese. Correcto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Estudiante Carmen Sofía. Sí, profe. Vamos a leerlo de nuevo, por favor. Bien pueda. Leámoslo de nuevo. Si ere, entonces ese, y ere, por lo tanto ese. Por lo tanto ese. Muy bien, compañero. Excelente. Señor Cristian. Perfecto, muy bien. Bueno, ese es el punto 1, muchachos. Ok, punto 1. Vamos ahora, compañeros, para punto 2. De acuerdo, en ese punto 2, ahora a partir, ¿cierto? De un argumento, muchachos, que se compone pues, de distintas proposiciones simples. Si vamos a tener allí, jóvenes, vamos a construir, ¿cierto? Perdón, vamos a identificar primero quién, muchachos. ¿Quién me recuerda qué vamos a hacer allí en ese punto 2? A partir de ese lenguaje, de ese argumento, ¿cierto? Usted lo primero que debe hacer, ¿qué debemos hacer, muchachos? Identificar las premisas. Identificar, ¿cierto? Las proposiciones simples, ¿ok? Darles una letra, PQR. Después de eso, ¿qué debemos también hacer, muchachos? Identificar los conectores. Identificar los conectores, ¿cierto? Si hay condicional o hay conjunción, colocarlo dentro de una tabla, muchachos. Posteriormente, ¿qué debemos hacer allí, compañeros? Construir, ¿cierto? El lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Perdón. Y luego determinar si el argumento, muchachos, es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador de la tabla de verdad, ¿ok? De la universidad. Perfecto. Entonces, muchachos, pues aquí vemos nuestros ejercicios. Por ejemplo, miremos aquí. Vamos a escoger una letra. Vamos a escoger esta letra E, muchachos. Miremos aquí. Identifiquemos, muchachos, cuáles son esas proposiciones simples. ¿Cuál sería esa primera proposición simple, muchachos, en esa letra E? Ciro cumple con sus responsabilidades. Ciro cumple con sus responsabilidades. Esa podemos llamarla ¿con qué letra? Compañera, ¿qué letra le coloqué allí? Porque uno lee letra E, ¿cierto? Listo, perfecto. Ahora luego, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué otra proposición encontramos, muchachos? Ciro demuestra dedicación. Ciro demuestra dedicación, ¿cierto? Recordemos que esas proposiciones deben llevar, muchachos, sujeto. ¿Quién es el sujeto? Muchachos, en ese caso, el nombre, ¿cierto? O sea, Ciro. Luego debemos tener quién hay, muchachos. La palabra demuestra. ¿Ok? Demuestra quién es. ¿Qué tipo de palabra es? Es una acción, demostrar. ¿Qué será ahí, muchachos? Verbo. Un verbo, ¿cierto? Y dedicación, pues ya tenemos que es el complemento, ¿cierto? ¿Ok? Es como un adverbio, bueno, dedicación, demuestra dedicación. ¿Ok? Ahí está la segunda proposición. Luego vemos, compañeros, por acá, ¿sí? Otra tercera, mire, proposición allí. Ciro será reconocido por sus logros.
¿De acuerdo? También observamos, muchachos, que por acá se repiten dichas proposiciones. ¿De acuerdo? Y vemos también una particularidad. Mire aquí, muchachos. ¿Qué podemos decir aquí? Nos encontramos frente a quién, muchachos. Mire que allí hay una quién. Negación. Una negación, ¿cierto? De otra proposición inicial. No es que haya una cuarta proposición, sino que es la negación, por ejemplo, en este caso, de la primera proposición. Ciro no cumple con su responsabilidad. ¿De acuerdo, compañeros? Para que lo tengamos allí presente. Perfecto. ¿Qué tipo de conectores nos vemos allí, muchachos? Nos encontramos allí, jóvenes. ¿Qué tipo de conectores? Mire que hay por acá. Ahí. Una Tenemos conjunción. condicionales, ¿cierto? Por aquí tenemos ¿qué más? Tenemos conjunción, disyunción, bicondicional, ¿cierto? Y vemos, compañeros, ¿sí? Por aquí unos paréntesis, ¿cierto? Aquí hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Sí? Entonces aquí lo observamos, mire por acá. ¿Sí? Mire que por aquí viene, ¿cierto? Un paréntesis, ¿cierto? ¿Sí? Ok, muchachos. Mire que el conector principal, muchachos, este es el bicondicional. ¿De acuerdo? Para que lo tengan presente ahí, muchachos. Pregunta respecto a ese punto 2, muchachos. No. Pregunta, muchachos, respecto a ese punto 2, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, tenemos lo siguiente, jóvenes. Tenemos lo siguiente, muchachos. Ahora vamos al punto 3. Muchachos, en este punto 3 tenemos lo siguiente. ¿Quién me recuerda ese punto 3, muchachos? En ese punto 3 vemos, muchachos, nos dan aquí un argumento. ¿Sí? Ese argumento lo dan en una expresión simbólica. A partir de esa expresión simbólica, usted debe identificar a quién, muchachos. Debemos identificar, compañeros, ¿quién? Las leyes de inferencia. Carmen Sofía, debemos identificar las premisas, ¿cierto? Y debemos identificar a quién también. La premisa. Conclusión. La Conclusión Conclusión y la ley utilizada. Y la ley utilizada, ¿cierto? Miren aquí, muchachos, nos dan estas tablas, ¿ok? Lo que tenemos que hacer, muchachos, es ir a nuestra ley de inferencia, muchachos. ¿Dónde encontramos esas leyes de inferencia, muchachos? ¿Quién me dice dónde las podemos encontrar? ¿Dónde las podemos encontrar, muchachos? Entonces venimos por acá, compañeros, venimos aquí a lo que se llama el Padlet. ¿Ya todos han entrado a este Padlet, muchachos? ¿Jóvenes? Sí. Lo copio en el chat, muchachos. Copio por aquí en el chat, muchachos. Por favor, me confirman si les aparece allá, compañeros. Señor. Perfecto. Entonces vamos ingresando ese Padlet, muchachos. Ok, compañeros. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchachos, vamos ingresando. Y aquí en este Padlet, muchachos, esta es una ayuda. ¿De acuerdo? Tenemos el campus virtual, compañeros, donde está el material. Y mire que en este campus virtual, voy a proyectarlo acá. Muchachos, aquí donde dice aprendizaje. Usted viene aquí, ingresa al campus. ¿Sí? Ingresamos al campus, muchachos, donde dice aprendizaje. Y aquí en aprendizaje, usted ingresa donde dice aquí unidad 1, muchachos. ¿Ok? Ingresamos donde dice unidad 1 y lo encontramos acá, compañeros, mucho material importante. Aquí vemos la ley de inferencia. Aquí está abierto. ¿Ok? OVAS. ¿De acuerdo? Y también tenemos este Padlet que le acabo de compartir, muchachos, donde también está dicha información. Aquí tenemos jóvenes videos de apoyo. Vemos acá ejemplos, muchachos, la plantilla, las conferencias web con las fechas, en qué momento
se van a dar. Y por acá, muchachos, vemos videos, juegos de apoyo, y encontramos el documento con las leyes de inferencia. Si usted tiene dudas, entonces aquí lo puede abrir. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Sí? Bueno, usted nos envía ese link, pero si nosotros quisiéramos verificar, nosotros también podemos ingresar a alguna parte y buscar así tal cual. También, Y en también. en todos los cursos o solo en el suyo. ¿Y cómo sería? Ingresar a otras páginas, sí, usted puede ingresar a claro que sí, otro libro, otra bibliografía. Pero aquí, como le digo, muchachos, ya está todo, compañera, ya está todo organizado. ¿Ok? No tienes que buscar, ponerte a investigar, sino que aquí ya lo encuentras. ¿Ok? Ya está todos los tutores, nos hemos puesto esa tarea de organizarle el material. Usted solamente ingresa y ya lo ve. Señor. Sino que nosotros, pues no sé a los demás, pero a mí no me aparece así. O sea, simplemente yo ingreso o sea, esa pantalla que usted está compartiendo, mi pregunta es, ¿de dónde la sacamos si no tuviéramos el link? Si no A ese lo Pablo. comparten en el chat, por ejemplo, en los foros, por ejemplo, ingresemos a un foro. ¿Usted de mis estudiantes? No. ¿Cómo? Por ejemplo, los tutores, muchachos, aquí los tutores, ¿cierto? Los tutores, en mi caso, ¿sí? Yo publiqué ese enlace, me imagino que su tutor, ¿quién es su tutor? Compañera. Sus tutores, muchachos, les han compartido en el foro ese enlace, mírenlo por aquí, ¿sí? Usted le da clic allí y le aparece. ¿Estamos de acuerdo? Compañera. Muchachos, entonces, ¿dónde lo encontramos? En el foro. ¿Eso? O en los grupos de WhatsApp o en los grupos de Teams, los tutores les compartimos esa información. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿sí lo han visto todos? En Vanessa, en Tatiana. Sí, señor. Sí. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, Qué pena, tutor, es que tengo problemas con el internet, pero mi tutora es Melina Ruiz, pero ella simplemente nos dejó como tal, hagan esto, y ingresen al material de apoyo, pero así como usted lo ha hecho, no. Entonces yo pensé que cada uno hacía así como usted nos está compartiendo ese enlace. Esa era la pregunta. pues bueno, no sé, de pronto revisa bien el foro, sí, porque es una directriz nacional, ¿de acuerdo? Ese enlace está allí publicado. O si no, tú le dices a la profesora, profe Melina, por favor, compártame el enlace del Padlet. Me imagino que tienen grupo de WhatsApp, compañera, o grupo de Teams, ¿cierto? Sí, señor. Mire que nosotros tenemos uno de Teams, pero, o sea, ha pasado con esta materia, ha pasado con cátedra, que uno deja un mensaje y se lo contestan después de 2, 3 días. Entonces, pues, hay otra clase de grupos que pues nos están brindando apoyo. Sí. Bueno, ya debes hablar entonces con tu tutora al respecto. ¿Sí? De todas formas, muchachos, les dejo por aquí el enlace, compañera, me confirma si lo pueden acceder. ¿De acuerdo, muchachos? Ya lo compartí por aquí. Muchachos, alguien que me colabore y copie el enlace de nuevo allí en el chat, muchachos, por favor. El Padlet. Coloquémoslo aquí otra vez. Eso, muchachos. Perfecto, ya está, muchachos. Bien. El Manuel también lo comparte. Listo, muchachos. Bueno, entonces, mi recomendación también es que ingresen, muchachos, a las videoconferencias, compañeros, con el correo institucional de la UNAT, porque para que puedas tener acceso al chat, ¿ok? Si entras con un correo distinto, ¿sí? Entonces no vas a poder aquí ver lo que estamos compartiendo. Bueno, entonces, muchachos, ¿claros hasta allí, compañeros? ¿Preguntas? Muchachos, sobre estas leyes. Bueno, por ejemplo, muchachos, vamos a mirar aquí rápidamente esta letra A. Muchachos, ¿qué ley podemos aplicar aquí? Muchachos, perdón, identifiquemos las premisas, muchachos. ¿Quién me puede colaborar? Muchachos, ¿quién me puede ayudar? Estudiante Judy Vanessa.
¿Quién me puede ayudar? ¿Me escucha, Judy Vanessa? P entonces negación Q, profe. P entonces negación de Q, ¿cierto? Sería la primera premisa. ¿De acuerdo? La segunda premisa, ¿cuál sería, muchachos? Q. Q, ¿cierto? Luego vemos un condicional que nos dice que esa va a ser la conclusión. O sea, ¿quién es, muchachos, esa conclusión? Menos P. No P. No No P. P. Muy bien, muchachos. No P. Ahora, ¿qué hacemos allí, muchachos? ¿Cuál ley tenemos allí? Debemos buscar, muchachos, una ley que tenga un condicional, ¿cierto? Y donde haya una negación. Vamos a las leyes de inferencia, muchachos. Vamos a las leyes de inferencia, ¿cierto? ¿Cuál regla podemos aplicar allí, muchachos? Tiene que haber un condicional, ¿ok? Y una negación. P entonces no Q. Luego sigue quién, muchachos. Acá. P entonces no Q. Q, por lo tanto no P. ¿Cuál sería ahí, muchachos? ¿Cuál sería ahí, muchachos, en ese caso? Tenemos si P, Modus poniendo pones, No, ¿no es? pones. Sí. tenemos si P entonces no Q. Q, por lo tanto no P. ¿Cuál sería todo allí? Modus poniendo toles. ¿Perdón? Modus Tenemos poniendo toles. modus tolendu tolent, ¿cierto? MTT. ¿De acuerdo? ¿Listo, muchachos? Entonces solamente chequear, es chequear, muchachos, chequear la regla, ¿ok? Chequear la regla y entonces ya usted, o la ley, perdón, o buscar la ley de inferencia que coincida con la que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta al respecto, muchachos? Una consulta. Se escucha lejos, se escucha muy lejos. Un momento. Bien pueda. Díganos. Señor Carlos. Ok, no pueda. ¿Allí me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, listo. Ve. Es que en esa C, la que está mostrando allí, yo estaba confundido con esa ley de Morgan. Con las leyes de Morgan. Bueno, las leyes de Morgan, sí. Y en la C. Las leyes de Morgan. Bueno, en este caso, muchachos, esas son ya leyes para que agrupan leyes de inferencia, ¿sí? O sea, es la agrupación de una o más leyes. En este caso, tenemos, valga la redundancia, leyes básicas, ¿ok? Debemos buscar una ley, mire aquí, muchachos, una ley. Señor Carlos. Señor. ¿Cierto? Tiene que buscar usted una ley que tenga, perdón, antes de eso, mire que, ¿quién es la premisa? Perdón, para poder identificar la regla, tienes que primero saber cuál es la premisa y la conclusión. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál sería esa premisa? Negado P y Q. Y Q. ¿Ok? Usted tiene que buscar una regla, una ley que tenga negación de P y Q. Y luego la conclusión, ¿cuál es? No P. Negado P. Negado P. ¿Listo? Sencillo. Entonces vamos a las reglas. Una que tenga negación de P y Q. Vamos buscando, vamos buscando, vamos buscando. Que tenga negación de P y Q. Ahí vi que la simplificación S. ¿Cierto? Y nos debe dar Sí. ¿cuál resultado? Nos tiene que dar Negado P. negado P. ¿Listo? Ahí ya la encontramos. Sí, no que ayer no la encontré en las guías. Pero bueno, ya la tengo ahí clarita. Correcto. Sí, aquí no podemos confundir con la ley de Morgan, es realmente, es verdad, sí, pero esa ya es
por así decirlo, una unión de leyes. Es una ley demostrativa. Bueno, Listo. muy bien, compañero. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Con gusto. Entonces, muchachos, es simple, ¿de acuerdo? Muy simple. Perfecto. Ahora, cuando usted ya identifica esas reglas, viene el punto 4. ¿De acuerdo? En ese punto 4, pero usted aplica todo lo que hizo en los puntos anteriores. ¿Ok? En ese punto 4, vamos aquí, perdón, aquí un momento. Vemos el punto 4, ¿cierto? Punto 4. Ya donde usted habla de problemas de aplicación, demostración, muchachos, demostración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en este caso, muchachos, ¿sí? Vamos a ver un pequeño material aquí, ¿sí? Está en el campus virtual, muchachos, que nos habla sobre esa ley de inferencia. Por aquí nos habla de la demostración, conozcamos las leyes. Bueno, esto ya lo hemos visto. Tenemos este material, muchachos, que como les comento, se llama, está aquí, es un OVA. Perdón, vamos a abrirlo por acá. Es un OVA. Lo encontramos aquí, muchachos. Y es este último de acá, muchachos, para que ustedes lo miren también igualmente. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos hacer aquí, muchachos? Lo que debemos hacer es igualmente, ¿sí? Identificar premisas y leyes de inferencia, jóvenes, para llegar a una conclusión. En este caso, muchachos, utilizamos más de una ley. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miremos un punto, muchachos. Vamos a mirar un punto por acá. Miremos un punto aquí, muchachos. Mire por aquí, muchachos. Miremos, ¿se está viendo allá, compañeros? Muchachos. Sí, señor. ¿Listo? La Todos, C. compañeros, señor Carlos, Diana María Garzón, nos está viendo por allá. Ana Milena Gómez. Señor Mazuera, nos está viendo allá, muchachos. Me confirman, por favor, micrófono. Profe, buenas noches. Sí, yo lo estoy viendo, pero la verdad estoy pero perdida porque yo llevaba 15 días sin poderme conectar. Entonces, pues estoy acá en clase a ver si de pronto cuando vaya leyendo voy entendiendo, porque en este momento sí no entiendo nada. Ok, ¿quién me habla, perdón? Diana María Garzón. Diana María Garzón. Listo, perfecto. Bueno, entonces yo le recomiendo, ¿sí? Hemos tenido unas grabaciones anteriores, aunque también aquí en este enlace que le comento, este Padlet, ¿sí? Te da unos videos de apoyo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí te habla del video. Gracias, profe. 1, ¿sí? Por favor, copia ese enlace Padlet. ¿Lo tienes ya? ¿Ya lo copió? Tienes aquí video 1, tienes video 2, video 3, video 4. ¿Ok? Son ejemplos. ¿De acuerdo? Para que los cheques, son videos de... Profe, ¿está en el foro? ¿Está en el chat de aquí? Está en el foro. Sí, está en el foro y lo copiamos en el chat también, el enlace al Padlet. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto, de nada. ¿Ok? De todas formas, igualmente, pues, estamos aquí explicándolo, muchachos. Entonces, continuando acá, compañeros, vemos lo siguiente. Vemos lo siguiente, muchachos. Aquí observamos, ¿sí? Nos dicen acá, vemos este argumento, ¿cierto? Vemos este argumento. Voy aquí a subrayarlo. En ese argumento, mire que nos dicen, ¿sí? Ya nos señalan en la tabla, muchachos, señalan las premisas. Tenemos cuántas premisas hay, muchachos, del lado izquierdo. 3 premisas. 3 premisas, ¿cierto? A partir de esas premisas, pues usted comienza a generar otras más, ¿sí?
que nos van a ayudar, muchachos, a demostrar ese argumento y llegar a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión que queremos llegar, muchachos? ¿Cuál es Negado P. negación? Tenemos que pasar por un conjunto de premisas utilizando leyes para poder llegar hasta esa conclusión. ¿Ok? Y aquí pues nos están, en otros semestres, no nos dan las premisas usadas, sino que resuelva toda la tabla. Mire que aquí tenemos ya como unos pasos, unas ayudas, ¿sí? Me están diciendo, muchachos, por ejemplo, aquí tenemos premisas 1 y 2, ¿sí? La cual nos va a ayudar a generar ¿cuál premisa, muchachos? La premisa 4. 4. ¿Sí me voy a entender? A partir de P1 y P2 vamos a generar P4. ¿Qué regla debemos utilizar, muchachos, para generar a partir de esas premisas P1, P2? ¿Qué regla debemos utilizar para llegar a P4, muchachos? Ahí sería el silogismo hipotético. Simplificación no. No, porque simplificación... Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. De acuerdo. Simplificación no es, porque la simplificación tiene apenas una conjunción, compañera. ¿Me voy a entender? Sí, ya entendí. Perfecto, muy bien, compañera. Entonces, muchachos, aquí vemos, ¿sí?, lo que menciona el compañero. Miremos aquí el silogismo. ¿Cierto? Lo buscamos aquí, mírelo por acá. Mírelo por acá, ¿ya? Sabemos que esa es la regla que aplicamos ayer. ¿Listo? Entonces, a partir de ese silogismo que va por acá, ¿sí?, ya viene ahora otra regla, muchachos. Nos dicen, compañera, ahora sí debemos aplicar una simplificación, muchachos. Una simplificación para llegar a P5. ¿Qué decimos, muchachos? ¿Cómo debe ser la premisa para poder aplicar una simplificación, muchachos? ¿Qué debe tener? Debe tener, muchachos, ¿qué conector debe tener esa premisa para poder aplicar una simplificación? Señor Diego Fernando, Giancarlos Cortés, ¿qué conector debe tener esa premisa? Carmen Sofía. Diego Fernando. ¿La I? ¿Perdón? ¿La I? O sea, el I, ¿cómo se llama? Muchachos, la Conjunción. Conjunción. Okay, para aplicar una simplificación debes aplicarla de una conjunción. ¿Dónde vemos aquí una conjunción? ¿En qué premisa? Premisa 3. En la premisa 3, muy bien. Okay. Esa premisa 3 es la que va ¿dónde? En este espacio que está por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, listo, ya usted tiene aquí, ya dijimos una ley por acá, completó las premisas acá, ¿sí? Y nos falta el último paso, muchachos. Mire que nos dan las premisas, nos dicen que debemos encontrar la ley, ¿sí? Y nos dan ya las premisas, muchachos. ¿Listo? Nos dicen cuáles son esas premisas, muchachos. Jonathan Alarcón. P4, P5. P4, P5, ¿cierto? Laura Alejandra Álvarez. ¿Cuál regla debemos utilizar, muchachos, aquí? P4 con P5. Jóvenes, tenemos allí un condicional y luego negamos a quién, jóvenes, en P5. Tenemos, Modus tollendo tollens. Vamos a ver. Tenemos un condicional y luego sigue la negación del consecuente. Vamos a mirarlo acá, muchachos. Recordemos, un condicional y negamos el consecuente. ¿Cuál será? Modus tollendo tollens. ¿Cierto? Nos da como resultado quién, muchachos. Negamos aquí el consecuente y luego por aquí nos da el antecedente, o sea, negación de P. Negación de P, sí. Perfecto, entonces ya usted colocó aquí su regla. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Cómo es el paso a paso? Señor. Perfecto, muy Sí, bien. señor. Excelente, muchachos.
Sandra Patricia, Bella, todos muchachos. Gillian Fernanda. Entonces, muchachos, aquí lo que debemos hacer es identificar las leyes y luego las premisas utilizadas. Y a partir de ello, muchachos, ya después de que hemos demostrado, ustedes lo que van a hacer, compañeros, es, en este caso, pues definir unas proposiciones simples, muchachos. ¿Ok? Esas proposiciones simples pues deben llevar un sujeto, verbo, ¿y qué más deben llevar, muchachos? Deben llevar un predicado, ¿cierto? Un predicado. ¿Okay? Luego usted define esas proposiciones simples, usted las va a llamar con letras, usted va a decirle, usted va a utilizar las letras que están aquí. Bueno, yo tengo P, tengo Q, ¿cierto? Tengo R, ¿estamos de acuerdo? Tengo luego la negación de P, tengo la negación de Q, igualmente nego R. A partir de esas premisas, compañeros, perdón, de esas proposiciones simples que ustedes han definido en un contexto académico, social, ustedes ya pasan, ¿sí? Esas proposiciones simples, las pasan, muchachos, de ese lenguaje simbólico a un lenguaje natural. ¿Ok, compañeros? ¿Sí me voy a entender? Muchachos. Sí, profe. Ok, por ejemplo, aquí tenemos... ¿Será que puede repetir la última parte, por favor? Es que mi internet estaba fallando y no alcancé a escuchar. Ok, claro que sí. Sí, tenemos... Entonces, usted tiene su expresión en el lenguaje simbólico, ¿cierto? Sí, tiene su expresión en el lenguaje simbólico. Lo que vas a hacer es definir unas proposiciones simples. Por ejemplo, Andrés estudia pensamiento lógico matemático. Camila pertenece al programa de psicología. ¿De acuerdo? Y Vanessa es de la ciudad de Cali. ¿Ok? Entonces usted ya definió sus proposiciones simples y con base en ellas usted comienza a escribir todo este argumento que está aquí utilizando esas proposiciones simples. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, teniendo en cuenta pues la forma de escribirse, ¿no? Aquí hay un condicional, por ejemplo. ¿Cómo lo va a escribir ese condicional? Usted va a decir, si P, entonces no Q. O sea, dijimos, si Andrea estudia pensamiento lógico matemático, entonces Camila no pertenece al programa de psicología. ¿Estamos de acuerdo? Comenzar a escribir toda la proposición compuesta. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bueno, sí, señor. Sí, profe. Mi recomendación, muchachos, este condicional que vemos aquí, al final, ¿cómo lo escribimos? Ese condicional que está acá, muchachos. ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿Qué dijimos, muchachos? Por lo tanto. Por lo tanto. No lo vamos a enredar utilizando entonces. Vamos a escribir allí o en conclusión o por lo tanto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Ok. Recordemos esa parte. Al final no utilizamos sí entonces, sino que utilizamos por lo tanto. ¿De acuerdo? Porque hay varios condicionales. Aquí hay uno, aquí hay dos condicionales y este último, pues sí utilizamos otra palabra. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, en fin, entonces eso es lo que debemos hacer con este punto, compañeros. Debemos escoger las leyes y las premisas utilizadas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, al respecto? Ya para ir finalizando, jóvenes. Profe, habla Camila. Profe, una pregunta. ¿El link de esta clase usted le envía al WhatsApp o dónde lo va a colocar? Yo voy a compartir, ya yo pensaría que más tardar mañana, ¿sí? Se les comparte el mensaje, esta grabación a los grupos, ¿ok? Se le envía por correo electrónico, el grupo de WhatsApp y el grupo de Teams y se le publica en el foro colaborativo. Ah, ok. También quería decirle, bueno, preguntarle que, bueno, básicamente yo intenté hacer el trabajo porque no había podido estar en las clases por temas laborales. Entonces,
de acuerdo a como lo entendí, yo lo hice y lo envié al foro, pero entonces yo ya sabía que pues tenía la inseguridad de que pues no estaba bien. Entonces usted me dijo, o bueno, mi tutor, que había que corregir muchas cosas. Entonces, ¿está mal esa parte? ¿Me baja la nota o qué? No, el objetivo es que estudiante Camila utilices el foro, ¿sí? Para ir subiendo los avances. El profesor ve cómo te está yendo, ¿sí? Para que sepas qué corregir. ¿Sí me voy a entender? Ese es el objetivo. Ya que al final llegues con un trabajo perfecto. Eso es lo que se busca. Bueno, profesor, muchas gracias. ¿Ok? No es que ahorita te van a calificar mal, sino que vas corrigiendo en el camino. ¿De acuerdo? No llegar al último día y subas el trabajo que tiene errores, entonces ahí sí va a tener mala nota. Bueno, muchachos, con gusto, jóvenes, ¿alguna pregunta, compañeros, duda? Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que en el ejercicio 4, en donde dice ley aplicada, algunos dicen modus ponendo ponen, modus tolendo ponen. ¿Por qué motivo está ya descrito en los ejercicios esta parte? En el ejercicio 4. Ejercicio 4, sí, el objetivo, como les decía, es realmente, pues, brindarte como una ayuda, ¿sí? Ya como un paso a paso. Ya, porque sabemos que este ejercicio 4, pues, tiene bastante complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te estamos dando como por así decirlo, entre comillas, una pequeña ayuda, ¿sí? Te estamos diciendo, bueno, aquí, en este caso, por ejemplo, debes saber que debe utilizar esas premisas P1, P2. Ya viene aquí, ya, bueno, ya sé que son P1, P2, y lo que tengo que ir es, ¿qué debo hacer? Identificar la ley. ¿Estamos de acuerdo? Que Sí, en vas este al caso documento. la ley es modus ponendo ponen. Sí, ya tiene usted que buscar, ¿sí? Tiene usted que venir acá, ¿cierto? Podemos mirar, ¿sí? ¿Dónde están las leyes? Ya, tienes que buscar. Mire que cómo identificamos esta ley. ¿Qué operación ves acá? Compañero, ¿qué operación ve usted acá? En P2. P2 tengo y negación. ¿Tiene, perdón, quién? Q y negación No. P. Q y negación. Ahí mira Perdón. que tienes que tener claro, ¿sí? Los conectores, ¿ya? Mire que usted me dice I. Entonces, ahí ya está confundido. Tiene que mirar, saber O. Okay, entonces, busco una propiedad, una regla donde haya una negación, una disyunción. ¿Sí? Aquí me estaba diciendo por aquí de pronto. ¿Sí? Y luego tengo P. ¿Ok? Tengo que buscar una de esas reglas donde haya una disyunción y luego venga la premisa P. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Listo, Gracias. perfecto. ¿Ya? Perfecto, muchachos. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, compañeros jóvenes? Sí, díganos. ¿Se escucha bien? Lejos. Ay, no sé, tengo fallas con el computador. Es que la pregunta que yo tengo es que se supone que esta clase de hoy era de los de viernes, pero lo que yo quería saber es que pues, yo tengo entendido que por participar en esto nos dan unos puntos, pero entonces debajo de este curso habían otras clases. ¿También tenemos que ingresar a las otras para los puntos o es solamente con una sola vez? Como cada sesión, cada unidad, perdón, o sea, para esta unidad 1, buena la pregunta, para esta unidad 1 está el CIPAS, ¿sí? CIPAS de primera matrícula, o sea, el B-Learning y la réplica, ¿de acuerdo? Que da un puntaje para esta tarea. ¿Sí? Ya para la siguiente unidad 2, entonces, también hay un CIPAS y una réplica, igual para la unidad 3, que te dan un puntaje. ¿Okay? Sumando todo, vas a tener hasta 50 puntos. ¿De acuerdo? Ahora, señor, pero independientemente de que se ingrese a la réplica o al otro... Si ingresa a la réplica o al CIPAS, tiene su puntaje. Ah, bueno, es una de las... Perfecto.
Bueno, con gusto. Estudiante Catalina. Lo importante, muchachos, Daniela Ocampo, es que marquemos la asistencia en el campus virtual. Eso es lo clave. ¿Sí? Muchachos. Ok, entonces, por favor, estamos alrededor de 57 personas, muchachos. Ahí eran 65. Los que no han ingresado al campus, muchachos, ingresen, por favor, y marquen la asistencia. Estudiante Daniela. ¿Ok? Sí, profe. Es que tenía esa duda ahí, pero ya fui y marqué la asistencia ya. Perfecto. Excelente. Daniela Ocampo. Muy bien. Bueno, el señor Diego, ¿tiene alguna pregunta? Diego Fernando. Sí, profe, qué pena. ¿Cómo se marca la asistencia? Como yo me conecté tipo 7 y 5, Sí. 7 y 10. Perfecto. Ingrese al campus virtual. Sí, señor. ¿Sí? Ahí le aparecen, al principio le aparecen mis cursos, ¿cierto? Y usted va y le dice CIPAS de primera matrícula. Si desea, nos comparte pantalla para mostrar, para que todos lo puedan ver. Todos puedan ver allí el campus. Entonces ingresa donde dice CIPAS de primera matrícula. Tiene que llegar allí donde dice en el campus, en Gitariana. ¿Sí? Entonces en el campus, muchachos, ingresas. ¿Sí? Si quieres nos comparte pantalla, señor Diego. Bueno, le voy a pasar un pequeño video, señor Diego Fernando va a pasarle un pequeño video, ¿sí? Donde está explicada esa parte. Ok, sí, señor. Muchas gracias, muy amable. Denme un momento, por favor, con gusto. Entonces, denme un segundo, muchachos, ya para ir finalizando. Exactamente. Entonces, bueno, en este video nos colaboró otro profesor, colaboró en este caso el profesor David. Sí, vamos a mirar lo que se está viendo allá, muchachos. Sí, ahí se mira. Sí, señor. Eso, perfecto. Entonces, vea, usted le da clic, vamos a mirar acá. Queridos Eso es para los estudiantes, CIPAS. dentro de su plataforma desaparece círculos de interacción y participación. Sí, aquí dice Círculo de Interacción y Participación Académica y Social. En el caso de ustedes les aparece CIPAS de primera matrícula. CIPAS de primera matrícula. Mire esa pantallazo aquí donde están todas sus materias. Participación académica y social, CIPAS. Allí necesitamos que por favor en este momento ingresen donde dice convocado y le den en el link de inscribirme. ¿Cuál es el objetivo? Que aparezca dentro de la estadística que ustedes se inscribieron. Y en este momento, si estamos en el CIPAS, entonces lo que vamos a hacer es que luego de darle en inscribir, nos va a aparecer como que ya estamos inscritos y nos aparece cuando estamos en el CIPAS confirmar asistencia. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque una vez ustedes estén confirmados, ya van a tener el mensaje y solamente cuando se está desarrollando el CIPAS en el horario que se está desarrollando, les va a aparecer confirmar asistencia. Entonces necesitamos que por favor nos ayuden en el momento del CIPAS, darle en confirmar asistencia para que registre dentro de la estadística y se sigan impulsando estos espacios que son de tanto valor para ustedes. Entonces, por favor, en el momento en el que se está en el CIPAS, es importantísimo ingresar, verificar que ya haya aceptado la convocación, es decir, que ya se haya inscrito, y también es importante que le dé allí donde dice confirmar asistencia. Perfecto, muchachos. Sí, señor, gracias. Bueno, muy bien. Señor. Sí, profe, gracias. Muchachos, les comparto aquí en el chat ese video, ¿sí? Para que lo copien allá. Ok, señor Diego, copia allá el enlace y entonces lo pueda realizar. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, entonces, Gracias. bueno, con todo gusto, compañeros.
Muchas gracias por su asistencia. Espero que les vaya muy bien con sus tareas, que las estén ya avanzando, ¿sí? En algunos casos finalizando, muchachos. ¿Ok? Entonces, Listo, profe, gracias. bueno, con todo gusto, jóvenes, estamos muy atentos a su participación en los foros. ¿Ok? Jóvenes, estamos en contacto. Estudiante Ángela, Mireya, señor Diego, todos, Daniela, muchas gracias. De acuerdo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, con todo gusto, muchachos. Que estén muy bien. Feliz descanso. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.